En el video de hoy les vamos a enseñar a hacer un cambio de aceite de la moto 250Z de Itálica. Entonces vamos para allá. Los materiales que vamos a ocupar para poder hacer nuestro cambio de aceite de la moto 250Z de Itálica es primeramente el aceite. El aceite, yo recomiendo mucho el Motul. ¿Por qué? Dentro de toda la gama de aceites que existen es el que más recomiendan, y bueno, si ustedes revisan en su manual de su moto pueden encontrar que piden sintético. Este de aquí es semisintético, no tiene ningún problema. Yo he hecho ya el cambio de aceite a mi Vortex 200 con semisintético de este mismo de Motul. También vamos a necesitar una matraca, una extensión y un dado. El dado de qué medida es para la 250Z, de 15/16. Aquí se ve perfectamente. También vamos a requerir un dado más pequeño, que es este, que es, como pueden ver, de 8 milímetros. Una llave Allen para poder quitar los tornillos de la abrazadera y un embudo para poder pasar el aceite nuevo. Además de esto vamos a necesitar un recipiente, que es este de aquí, en donde va a caer el aceite. Bueno, primero procedemos. Vamos a requerir una llave Allen para poder retirar los tornillos que soportan la abrazadera, esta abrazadera. Bueno, entonces procedemos. Recuerden que esto es muy fácil. 10 segundos más tarde. Acá también lo voy a quitar. Esto de todos modos anteriormente ya los había aflojado un poco. Nada más es para que ustedes puedan ver en dónde se va a requerir la llave Allen. Ok, se me cayó. Igual del otro lado, por acá Alexis ya retiró las otras dos. Y una vez retirados, ahora vamos para este lado. Nosotros tenemos que retirar, igual y no se ve muy bien, pero tenemos que retirar este soporte, que es el soporte de la abrazadera. Alexis lo va a quitar con un dado de 8 milímetros. Este soporte es el que tiene los tornillos, estos tornillos, que son los que van pegados a la parte esta aquí abajito del motor, que son los que soportan la abrazadera. Este soporte que les acabo de decir es el que va por aquí. Tiene que removerse para que nos quede libre este tornillo, ¿ok? Este tornillo es por donde va a salir el aceite. Antes nosotros ya debimos de haber puesto una base, un recipiente, porque el aceite obviamente que va a regar y no queremos aquí hacer una graciosada, entonces un recipiente, ok. Entonces procedemos con el dado que les había dicho al principio del video, que es el de 15/16. Ponemos la extensión, ponemos la matraca y después procedemos. A veces se necesita un poco de galleta. Solo a veces. Porque no puedo hacer nada bien. En una cuestión de segundos se van a dar cuenta cómo empieza el aceite a caer. Y listo. Enseguida se pueden dar cuenta cómo ya era totalmente necesario un cambio de aceite. Aquí mi hermano es un poco descuidado en ese tema, pero tiene que hacerse. Recuerden, el manual de su moto dice cada cuántos kilómetros. Ese aceite pueden ver cómo está más negro que Venom. Y listo. Por aquí está este resorte. Retira el resorte, por favor, Alex.
Cuidado. Y bueno, aquí podemos notar cómo ya solamente empieza a babear. Recomendación, empiecen a mover un poco la moto para que caiga totalmente bien el aceite, porque hay algunos recovecos en los cuales pues es necesario que la muevan. Suficiente. Bueno, ¿qué se hace? Después de que se quita la tapa por donde va a salir el aceite, es el que ya no vamos a ocupar, entonces hay que proceder a volver a poner el tapón, el tornillo, ¿ok? Para que entonces nosotros pongamos nuestro aceite nuevo. Aquí Alexis lo va a hacer. Y ya nada más, con la extensión y con el dado de 15 avos, empezamos a apretar. Recuerden, debes apretar, no barrer, porque si no, habrá mucho problema para la siguiente ocasión. Bueno, después vamos a esta parte en donde se encuentra aquí una pipeta, enseguida se ve. La retiramos, damos vueltas, hasta que la podemos sacar, esta pipeta. La dejamos por acá a un lado y vamos a ocupar nuestro embudo. Lo ponemos aquí, que es donde va a caer el aceite. Recuerden, el embudo debe de estar limpio. Luego procedemos a abrir nuestro aceite, ¿ok? Tengan cuidado, yo la primera vez que estaba aprendiendo a quitarlo, se me regó un poco, entonces simplemente quitamos aquí, rompemos por aquí y procedemos. Y luego ponemos la pipeta. Cerramos. Apretamos un poco. Luego tiramos nuestro recipiente. Recuerden no tirarlo en el agua, ¿ok? Tírenlo en algún lugar donde tenga tierra o alguno de esos lugares que son especiales de depósito de aceites usados. Ahora seguimos con nuestra llave Allen, que quede bien justa la abrazadera. Recuerden solo es apretar y no barrer porque si no van a sufrir para conseguir uno más. Listo. Y ahora la prueba final, prendemos la moto. Y listo, ese fue nuestro cambio de aceite. Bueno, eso fue todo por el video de hoy. Suscríbanse al canal. Semana a semana estaremos subiendo videos referente a el mundo de las motos, cómo hacerle ciertas reparaciones, cambio de refacciones, entre otros.